Tzitzimime, las guerreras estelares del fin de los tiempos azteca. Capítulo 1. El murmullo del eclipse. La noche caía como un manto de obsidiana sobre la gran ciudad de Tenochtitlán. El lago reflejaba las últimas pinceladas doradas del atardecer mientras una brisa tibia, cargada de olores a copal y maíz tostado, serpenteaba por las calles estrechas. En los templos, los sacerdotes ya encendían las antorchas sagradas, preparándose para un evento que, según los augurios, cambiaría el destino de todos los hombres. Citlali, una joven aprendiz de sacerdotisa, avanzaba descalza entre la multitud que se reunía en la gran plaza. Sus pies sentían cada piedra caliente del suelo, su corazón latía al ritmo frenético de los tambores que sonaban desde el templo mayor. De ojos negros como la noche y cabello recogido en una trenza apretada, Citlali sabía que esta noche no sería como las demás. ¿Escuchas eso, hermana?, susurró a su lado Tochtli, su mejor amigo y uno de los jóvenes guerreros más prometedores. Dicen que las Tzitzimime ya se están moviendo en el cielo. Citlali alzó la vista. El cielo se teñía de un rojo profundo, como si el propio sol sangrara. Entre las nubes, sombras extrañas parecían danzar, proyectándose como siluetas de gigantes armados. «Es solo el eclipse», Tochtli murmuró, aunque una duda punzante se clavó en su pecho. El anciano Tlacaelel, el sumo sacerdote, subió lentamente los peldaños del templo, sus pasos resonando como ecos en la piedra. Su rostro, surcado de arrugas profundas, estaba pintado de azul turquesa y rojo carmesí, los colores del sacrificio y la renovación. «Escuchen, hijos del sol», tronó su voz, amplificada por el silencio reverente. «Esta noche el destino de nuestros corazones será juzgado. Las Tzitzimime vigilan. Si el sol no renace, ellas devorarán este mundo y todo lo que amamos». Un murmullo de temor recorrió a la multitud como un temblor. En un rincón apartado de la plaza, oculta entre los pilares de un pequeño altar, una figura observaba todo en silencio. Era Isel, una joven curtida por los caminos, marcada por secretos que no compartía con nadie. Sus ojos, oscuros como un cenote profundo, no parpadeaban mientras miraba a Citlali y a Tochtli. Isel no creía en los dioses como los demás. Ella había visto cosas que ni los más sabios sacerdotes podían explicar, cosas que susurraban que el equilibrio entre el día y la noche era mucho más frágil de lo que se decía. Su subtrama comenzaba a tejerse silenciosamente entre los hilos del destino. ¿Y si las Tzitzimime son reales?, preguntó Tochtli, bajando la voz a un susurro temeroso mientras apretaba el mango de su macuahuitl. «Si lo son, debemos enfrentarlas», dijo Citlali, su voz firme pero cargada de emoción. «No podemos huir. Nuestro deber es proteger la luz». «¿Proteger la luz?», rió Isel entre dientes, saliendo de las sombras. «¿Qué saben ustedes de lo que realmente ocurre cuando el sol se apaga?». Citlali y Tochtli giraron de golpe. No conocían a aquella muchacha, pero algo en su presencia imponía respeto y desconfianza a partes iguales. «¿Quién eres?», preguntó Citlali, dando un paso hacia ella. «Una mensajera», respondió Isel, cruzando los brazos. «Una que ha visto lo que se esconde más allá del eclipse». Los tambores redoblaron, vibrando en el aire como el rugido de una bestia ancestral. En lo alto del templo mayor, Tlacaelel alzó los brazos al cielo justo cuando la sombra de la luna empezó a devorar al sol. La oscuridad cayó de golpe, espesa como humo de copal, y en esa penumbra, Citlali creyó ver algo, figuras femeninas gigantescas, adornadas con cráneos y espinas, flotando entre las estrellas moribundas. La multitud gritó. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron o rezaron frenéticamente. Y entonces, en un susurro que no parecía humano, una voz llegó hasta Citlali. «El juicio ha comenzado». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Tochtli, que estaba pálido como el hueso, y luego a Isel, que, lejos de parecer asustada, sonreía de manera enigmática. Algo muy antiguo y poderoso se había puesto en movimiento. Y ya no había marcha atrás. En la oscuridad total, un temblor sacudió la tierra. Desde el oriente, una luz antinatural, azul y temblorosa, empezó a descender lentamente hacia Tenochtitlán. No era el sol naciendo, era otra cosa. Capítulo 2. El cenote de los espejos. Bajo la amenaza de la luz azul descendiendo del cielo, Citlali, Tochtli e Isel emprenden un viaje desesperado hacia el misterioso cenote de los espejos, guiados por una visión que solo Citlali ha experimentado. La ciudad de Tenochtitlán quedaba atrás, envuelta en sombras irreales y llantos desesperados. El lago, antes un espejo sereno, hervía bajo la influencia de aquella luz antinatural que seguía descendiendo lentamente, como una lágrima de los dioses. Citlali corría junto a Tochtli e Isel, esquivando calles caídas, saltando sobre canales desbordados.
Cada paso los alejaba de los gritos y del eco de los templos incendiados. En su pecho, el llamado del cenote latía fuerte, como si un tambor oculto marcara su destino. ¿Estás segura de esto, Citlali? Jadeó Tochtli, sujetándola por el brazo. No sabemos si es una trampa. Es la única opción, respondió ella, liberándose. Vi el cenote en mi mente. Vi el camino. Y se los guiaba con la destreza de quien conoce cada rincón de la tierra. Sus ojos oscuros escudriñaban el camino, siempre atentos, siempre calculadores. Para ella, no era una cuestión de fe, era supervivencia. Atravesaron el mercado abandonado de Tlatelolco, donde las frutas podridas y los tapices caídos formaban un tapiz grotesco de lo que alguna vez fue la vida. Más allá, bajo una luna apenas visible, la selva comenzaba a reclamar su territorio. Horas después, entre jadeos y heridas abiertas por las espinas, encontraron un sendero oculto. Era una grieta en la tierra, custodiada por árboles tan antiguos que sus raíces parecían manos esqueléticas. Aquí es, dijo Isel, deteniéndose abruptamente. Citlali se adelantó, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. El aire era más denso allí. El suelo mismo parecía respirar. Un susurro acarició sus oídos. Adentro, adentro. Descendieron por un sendero de piedra, iluminados apenas por hongos luminiscentes. El sonido del agua les llegó primero, un eco hipnótico que parecía provenir de todas partes. Y entonces lo vieron. El cenote de los espejos. Una vasta cavidad abierta bajo la tierra, donde un lago oscuro reflejaba no sus rostros, sino miles de estrellas. Era como mirar directamente al manto nocturno, atrapado bajo la piel del mundo. Citlali cayó de rodillas, abrumada. Sentía que cada latido de su corazón era absorbido por el agua. ¿Qué es este lugar?, murmuró Tochtli, sin atreverse a acercarse más. Un umbral, dijo Isel, con una voz extrañamente reverente. Un espejo entre los mundos. La superficie del cenote empezó a temblar. Ondas de luz brotaron del centro, formando la figura de una mujer gigantesca, alas hechas de cuchillas de obsidiana, ojos como carbones encendidos. Era Itzpapalotl, la reina de las Tzitzimime. Hija de la tierra, susurró la voz en la mente de Citlali. Tu mundo se desgarra. Solo tú puedes cerrar la herida, si tienes el valor de pagar el precio. Citlali apretó los puños. No entendía todo, pero sentía, en lo más profundo, que había sido elegida. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz quebrada. Sigue la senda de las estrellas rotas. Encuentra el corazón de obsidiana. Solo así impedirás que el sol se apague para siempre. La visión se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Tochtli la ayudó a ponerse de pie, mirándola con una mezcla de orgullo y temor. ¿Qué viste?, preguntó, en un susurro. Citlali lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. Nuestro mundo está muriendo. Y solo nosotros podemos salvarlo. Isel, siempre práctica, chasqueó la lengua. Entonces debemos movernos. No somos los únicos que saben del cenote. Algo viene tras nosotros. ¿Qué cosa?, preguntó Tochtli, alarmado. Los sirvientes de la noche, respondió Isel, tensando su arco improvisado. Los que siguen a las Tzitzimime. En la entrada del túnel, un crujido resonó. Después otro, y otro. Como garras raspando la piedra. El eco de pasos no humanos llenó la caverna. Y entonces, el verdadero terror comenzó. Desde las profundidades del túnel surgió un ejército de criaturas deformes, sus cuerpos envueltos en sombras vivas, sus ojos brillando como brasas. No había escapatoria. Solo lucha o muerte. Capítulo 3. Las hijas de la noche. En las entrañas del cenote de los espejos, Citlali, Tochtli e Isel enfrentan por primera vez a los horrores enviados por las Tzitzimime, mientras la ciudad que dejaron atrás comienza a sumirse en un caos imparable. Las criaturas surgieron del túnel como un río negro, deformes y temblorosas. Eran cuerpos humanos corrompidos, fundidos con pedazos de roca, ramas y espinas, como si la propia tierra maldita los hubiera parido en su agonía. Tenían rostros torcidos en muecas de dolor eterno, y sus manos, afiladas como cuchillas, raspaban las paredes al avanzar. Citlali sintió como el miedo la congelaba por un instante. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Tochtli desenfundó su macuahuitl, apretando los dientes hasta hacerse sangrar. Isel, más fría, tensó su arco improvisado con rapidez letal. «No dejen que nos rodeen», gritó ella, soltando una flecha que atravesó el cráneo de la primera criatura. Pero por cada una que caía, dos más surgían. Citlali retrocedió instintivamente,
hasta sentir el borde helado del cenote contra sus talones. No podían escapar hacia atrás. No había salida. Debemos protegerla, rugió Tochtli, colocándose frente a Citlali como un muro de carne y coraje. Isel, rápida como un colibrí, disparaba flecha tras flecha, sus ojos analizando cada movimiento del enemigo. Pero eran demasiados. ¡Al agua!, gritó de repente, señalando el cenote. «Confíen en mí». Sin pensarlo, Tochtli sujetó a Citlali y saltaron juntos hacia el abismo negro. El impacto del agua helada les arrancó el aire de los pulmones. La oscuridad los envolvió de inmediato, una oscuridad tan densa que ni siquiera podían ver sus propias manos. Isel fue la última en sumergirse, justo cuando una criatura casi lograba atraparla. Debajo del agua, un milagro inesperado sucedió. El cenote, lejos de ser un simple pozo, era un portal. Citlali sintió como su cuerpo era arrastrado por corrientes invisibles, como si el propio lago la guiara. No había arriba ni abajo, solo un inmenso universo de estrellas reflejadas en la oscuridad líquida. Imágenes parpadearon ante sus ojos. Itzpapalotl extendiendo sus alas negras sobre Tenochtitlán. Las Tzitzimime descendiendo en medio de un eclipse eterno. Un fragmento de piedra brillante, flotando en una pirámide que parecía latir como un corazón. El corazón de obsidiana. La visión la golpeó con la fuerza de una tormenta. Supo entonces, en lo más profundo de su alma, cuál era su misión. Cuando emergieron finalmente del agua, jadeando y tosiendo, se encontraron en otro lugar. Era una caverna iluminada por cristales naturales que emitían un tenue resplandor azul. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, soles, lunas, estrellas, todas conectadas por líneas que parecían mapas del cielo. ¿Dónde estamos?, preguntó Tochtli, mirando a su alrededor con asombro y miedo. En la senda de las estrellas rotas, respondió Citlali, su voz reverberando en la caverna. Es aquí donde empieza nuestra verdadera búsqueda. Isel se sacudió el agua de encima, frunciendo el ceño. ¿Qué viste, Citlali? ¿Qué te mostraron? La joven sacerdotisa dudó un momento. Había algo sagrado en esa visión que temía mancillar con palabras. Debemos encontrar el corazón de obsidiana, dijo finalmente. Está oculto en la gran pirámide de Teotihuacán. ¿Teotihuacán? Tochtli abrió los ojos como platos. Eso está al otro lado del valle. Y custodiado por las Tzitzimime mayores, añadió Isel, su voz grave. Un temblor sacudió la caverna, como si el mundo entero temblara con la mención de esos nombres prohibidos. De regreso en Tenochtitlán, mientras tanto, la situación empeoraba. La ciudad era ahora un infierno de gritos, fuego y desesperación. Desde lo alto del templo mayor, Tlacaelel, el sumo sacerdote, observaba las columnas de humo con una expresión indescifrable. A su lado, envuelta en una capa de sombras, una figura femenina de alas filosas susurraba en su oído. «Déjalos correr», dijo la voz seductora de Itzpapalotl. «No podrán escapar de su destino. La noche eterna ya ha comenzado». En la caverna, Citlali, Tochtli e Isel sabían que el tiempo corría en su contra. «Debemos movernos ahora», dijo Isel, levantándose ágilmente. «Cada momento que perdemos, el sol muere un poco más». Citlali asintió. Sentía la urgencia ardiendo bajo su piel como fuego líquido. El destino de su mundo pendía de un hilo. Y ellas apenas habían comenzado su travesía. Al salir de la caverna hacia la noche estrellada, en el horizonte, una sombra colosal se alzaba, la silueta oscura de la gran pirámide de Teotihuacán, y algo más, algo que parecía esperarlas. Capítulo 4. El corazón de obsidiana. Tras escapar de las criaturas del cenote, Citlali, Tochtli e Isel inician la travesía hacia la gran pirámide de Teotihuacán, donde creen que está escondido el corazón de obsidiana, la clave para sellar el portal de las Tzitzimime. Pero el camino guarda trampas que pondrán a prueba su fe y su amistad. El sendero a través de los campos yermos parecía interminable. La oscuridad aún cubría el mundo, como si el eclipse no hubiera terminado jamás. Los astros, difuminados en un cielo gris plomizo, apenas ofrecían luz para guiar sus pasos. Citlali sentía el peso del cansancio en cada hueso, pero una fuerza invisible la impulsaba a seguir adelante. Tochtli caminaba a su lado, su macuahuitl preparado para cualquier amenaza, aunque su rostro mostraba el desgaste de tantas horas sin descanso. Isel, siempre unos pasos adelante, exploraba en silencio, sus sentidos atentos al más mínimo sonido anómalo. No podían permitirse una segunda emboscada. Finalmente, al pie de una colina, la vieron. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, se alzaba como una sombra imponente en la lejanía. La gran pirámide, ennegrecida por la ausencia de sol, parecía un coloso dormido,
guardando secretos olvidados bajo sus piedras milenarias. Ahí está, susurró Citlali, con una mezcla de reverencia y temor. ¿Cómo sabes que el corazón de obsidiana está ahí? Preguntó Tochtli, ladeando la cabeza. Lo sentí, respondió ella. En el cenote. Como si el propio universo me lo mostrara. Isel frunció el ceño, dudosa. No confiaba en las visiones, pero tampoco tenía mejores opciones. Entonces no perdamos tiempo, dijo, comenzando a descender hacia la ciudad abandonada. El silencio de Teotihuacán era absoluto. Ni aves, ni viento, ni ecos de pasos ajenos. Solo el crujido ocasional de alguna piedra suelta bajo sus pies. Mientras avanzaban entre los templos derruidos y los pasajes ocultos por la maleza, Citlali sentía una extraña presión en el pecho, como si un ojo invisible los observara desde la oscuridad. Al pie de la pirámide, encontraron la entrada secreta, una grieta estrecha entre bloques de piedra, apenas visible bajo la luz mortecina de los astros. Aquí es, dijo Citlali, segura. Se internaron en la grieta, descendiendo por corredores que olían a humedad, a tierra vieja, a sangre seca. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos antiguos, guerreros solares luchando contra demonios estelares, soles devorados por garras gigantescas, lágrimas de obsidiana cayendo del cielo. Citlali pasó sus dedos sobre una inscripción, una mariposa de hueso y cuchillas, rodeada de estrellas rotas. Itzpapalotl. ¿Qué clase de lugar es este? Murmuró Tochtli, con un escalofrío. Un altar olvidado, dijo Isel en voz baja. Donde los dioses dejaron sus armas para la última guerra. Siguieron avanzando hasta llegar a una cámara circular, iluminada débilmente por cristales que emitían un pulso lento, como un corazón latiendo. Y en el centro, suspendido sobre un pedestal de piedra, flotaba una gema negra de forma irregular. El corazón de obsidiana. Citlali sintió una oleada de poder recorrer la habitación. Se acercó lentamente, mientras la gema pulsaba con luz propia, reflejando en su superficie escenas de futuros posibles. Tenochtitlán devorada por las Tzitzimime, Tochtli yaciendo muerto, el cielo en llamas. No es solo un objeto, susurró. Es un fragmento del mismísimo cielo. Cuando extendió la mano para tocarlo, una voz resonó en la caverna. Todo poder exige un precio. La figura de un anciano emergió de las sombras. Era Huehuetzin, el antiguo sumo sacerdote de Tenochtitlán. Su rostro, antaño noble, estaba ahora deformado por cicatrices y una extraña oscuridad que parecía devorarlo desde dentro. Huehuetzin, murmuró Tochtli, incrédulo. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Isel, empuñando su cuchillo de pedernal. Porque yo abrí el camino, confesó el anciano, con una sonrisa amarga. Hace años, sellé a las Tzitzimime para proteger nuestro mundo, pero también planté la semilla de su regreso. Y ahora, solo con un sacrificio podríamos detenerlas. Citlali apretó los puños. ¿Qué sacrificio? Huehuetzin señaló el corazón de obsidiana. Para activar su poder, uno de ustedes debe ofrecer su alma. Voluntariamente. Sin miedos. Sin dudas. La tensión llenó la sala. Tochtli dio un paso adelante. Entonces seré yo, declaró, decidido. Citlali lo miró horrorizada. No. Debe haber otra forma. Isel apretó los labios. Sabía que en el mundo antiguo, el sacrificio era la moneda de cambio de los dioses. Si no hacemos algo, todos moriremos, dijo Tochtli, su voz temblando pero firme. Prefiero entregarme que ver todo destruido. Huehuetzin asintió lentamente. Decidan rápido. Las hijas de la noche ya vienen. Y en ese momento, un rugido ensordecedor sacudió las paredes de la pirámide. Un estruendo de garras y alas que anunciaba la llegada de las verdaderas Tzitzimime. El tiempo se acababa. Desde el túnel detrás de ellos, empezaron a surgir sombras aladas, acompañadas del grito desgarrador de Itzpapalotl, el amanecer nunca llegará. Capítulo 5. El ritual del sol sangrante. Con las Tzitzimime acercándose, Citlali, Tochtli e Isel enfrentan la decisión más difícil de sus vidas, activar el corazón de obsidiana a cambio de un sacrificio. Pero en la oscuridad, la tentación se esconde, dispuesta a corromper incluso a los más valientes. El eco de los aullidos resonaba en la caverna, cada vez más cerca. El aire temblaba con una energía densa, como si la piedra misma respirara miedo. Citlali sentía el corazón de obsidiana vibrando en sus manos. Era como sostener el corazón del propio universo, palpitante, caliente, desesperado por ser liberado. Tochtli, firme a su lado, mantenía su macuahuitl listo, aunque el temblor de sus manos lo traicionaba. Isel, en silencio, miraba los túneles oscuros de donde surgían las criaturas. Su rostro estaba tenso, su mente claramente librando una batalla invisible.
Y frente a ellos, Wewezin, el sumo sacerdote caído, esperaba. Debemos decidir ahora, gruñó Wewezin. O el mundo se apaga para siempre. Citlali bajó la mirada al corazón. ¿Podría realmente sacrificar a Tochtli? ¿O a sí misma? El peso de la responsabilidad le aplastaba el pecho. Yo lo haré, repitió Tochtli, adelantándose. No hay otra forma. Pero antes de que pudiera acercarse al pedestal ritual, una sombra emergió detrás de él. Era Itzpapalotl. Su forma era deslumbrante y horrenda a la vez, alas de obsidiana, ojos como soles muertos, y una voz que se arrastraba en el alma como serpientes. ¿Por qué entregarte, joven guerrero? Ronroneó la diosa. ¿Por qué elegir la muerte, cuando puedo darte la fuerza para salvarlos a todos? Tochtli vaciló. Por un segundo, solo uno, su mano bajó la guardia. Itzpapalotl extendió una garra brillante, mostrándole visiones, él liderando ejércitos, salvando a su gente, coronado como héroe bajo un sol nuevo. Citlali corrió hacia él, agarrándolo del brazo. No escuche sus mentiras, gritó. Ella quiere corromperte. Tochtli apretó los dientes. La tentación era fuerte, casi irresistible. Mientras tanto, Isel, apartada en una esquina, luchaba contra su propio demonio interno. Una voz sedosa susurraba en su oído. Tú también puedes tener poder. No más caminos polvorientos. No más sombras. Serás la protectora de la nueva era. Durante toda su vida, Isel había sido una forastera, una sobreviviente. ¿Por qué no tomar lo que siempre le fue negado? Pero entonces recordó algo. Citlali, empapada de sangre y barro, tendiéndole una mano cuando todos los demás la habían despreciado. Tochtli, riendo junto a ella en los caminos olvidados. Sacudió la cabeza, como apartando telarañas invisibles. No, susurró para sí. No seré su peón. Isel disparó una flecha directa al rostro de la ilusión de Itzpapalotl. El impacto no hirió a la diosa, pero quebró el hechizo sobre Tochtli. ¡Rápido!, gritó. Inicia el ritual. Citlali, con lágrimas en los ojos, levantó el corazón de obsidiana sobre el pedestal. Tonatiuh oró con toda su alma, dador de vida, espejo humeante, escucha nuestro sacrificio. No dejes que tu luz se extinga. El corazón empezó a arder en una llama negra y azul. Wewezin cantaba palabras antiguas, cada sílaba haciendo temblar la piedra. La caverna se iluminó con una explosión de símbolos solares que bailaban en las paredes. Pero Itzpapalotl no iba a permitirlo tan fácilmente. Con un chillido desgarrador, desató su verdadero poder. Sus alas cortaron el aire, lanzando ráfagas de oscuridad tangible que derribaron columnas y agrietaron el suelo. Criaturas deformes surgían de las sombras, lanzándose hacia Citlali. Tochtli, recuperado, se interpuso, luchando como un jaguar rabioso. Isel disparaba flecha tras flecha, protegiendo a su amiga. La vibración del corazón llegó a su clímax. El pedestal comenzó a desmoronarse. Y en ese instante, Citlali entendió, no era la muerte de alguien lo que el corazón requería, sino la entrega absoluta del alma a la luz. Sacrificio no de vida, sino de ego. Con un grito que partió el silencio, Citlali colocó ambas manos sobre el corazón, abriendo su espíritu. Sintió todo, su miedo, su tristeza, su amor, sus esperanzas, y las dejó ir. Una luz cegadora estalló. Las criaturas chillaron. Itzpapalotl retrocedió, aullando de ira. La caverna entera tembló como si fuera a colapsar. Cuando la luz se desvaneció, Citlali cayó de rodillas, exhausta pero viva. El corazón de obsidiana flotaba ahora, brillando como una estrella nueva. La puerta al mundo de las Tzitzimime había sido debilitada, pero no cerrada. Todavía quedaba una última batalla. Desde el fondo de los túneles, un rugido gutural surgió, una nueva fuerza, más poderosa, había despertado. La verdadera reina de las estrellas caídas marchaba hacia ellos. Capítulo 6. La traición de las estrellas. Aunque Citlali logró activar el corazón de obsidiana y debilitar a las Tzitzimime, la oscuridad aún no fue vencida. Una traición inesperada dentro del propio grupo amenaza con destruir todo por lo que han luchado. La caverna se había convertido en un campo de ruinas. El eco de las batallas recién libradas vibraba aún en el aire pesado, y el silencio que siguió era extraño, tenso, como el último respiro antes de una tormenta. Citlali se incorporó lentamente, el corazón de obsidiana aún flotando sobre el pedestal resquebrajado. Tochtli, con el macuahuitl ensangrentado, se mantuvo alerta. Isel, más silenciosa que nunca, recogía flechas del suelo, sus ojos oscuros brillando con una determinación que no había mostrado antes. El respiro era breve.
En los pasillos profundos de la pirámide, nuevos sonidos comenzaron a resonar, tambores apagados, como los latidos de un corazón enfermo, y pasos, pesados y ceremoniales, acercándose. No hemos terminado, murmuró Isel, tensando su arco. ¿Qué es eso?, preguntó Tochli, aferrando su arma con fuerza. Antes de que Citlali pudiera responder, una figura emergió de las sombras. Era Wewezin. Pero algo en él había cambiado. Su cuerpo estaba cubierto por un resplandor sombrío, su mirada no era la de un hombre, sino la de algo poseído. Gracias por liberar el corazón, dijo con una voz que no era completamente suya. Ahora, la verdadera noche puede comenzar. Citlali retrocedió, horrorizada. —¡Nos usaste! —gritó. Wewezin sonrió, una mueca grotesca. Siempre fue el plan. El equilibrio debía romperse. Él solo ha reinado demasiado tiempo. Ahora es el turno de la noche eterna. En un abrir y cerrar de ojos, criaturas aladas surgieron detrás de Wewezin, como un enjambre de muerte. Eran Tzitzimime mayores, más terribles que las que habían enfrentado antes. Tochli lanzó un grito de guerra y se abalanzó sobre ellas, intentando proteger a Citlali. Isel, sin dudarlo, disparó una flecha directa al pecho de Wewezin, pero la flecha se detuvo en el aire, atrapada por una fuerza invisible. ¿Creen que pueden detener lo inevitable? Se burló. El suelo tembló. La pirámide misma parecía querer expulsarlos. Citlali, desesperada, buscó el corazón de obsidiana. Todavía flotaba, palpitando, pero su luz parpadeaba, como una llama a punto de extinguirse. Sabía lo que tenía que hacer. Debemos sellarlo de nuevo, gritó. Con un sacrificio real esta vez. Tochli, luchando contra una de las bestias, gritó. No hay tiempo, Citlali. Debes escapar. Isel se acercó a Citlali, su rostro serio, casi frío. No escaparás, dijo. Citlali frunció el ceño, confundida. Y entonces, Isel la empujó con fuerza contra el pedestal. Citlali cayó al suelo, aturdida. ¿Qué haces?, susurró, con incredulidad. Los ojos de Isel estaban húmedos, pero su voz era firme. Solo uno de nosotros puede llegar al final. Y no será otra vez la elegida de los dioses. Sacó una daga de obsidiana y se acercó al corazón. El mundo pareció detenerse. Tochli, viéndolo desde el otro extremo, intentó correr hacia ellas, pero fue interceptado por una de las Tzitzimime. Wewezin reía, disfrutando de la traición humana. Citlali sintió una punzada desgarradora en el pecho. No de miedo. De tristeza. De pérdida. Isel, murmuró. Eres mejor que esto. La mano de Isel tembló. Por un momento, el reflejo en el corazón de obsidiana mostró su rostro, no una guerrera, no una heroína, sino una niña sola, asustada, olvidada. La daga cayó al suelo. «¡Maldita seas!», gritó, girándose contra Wewezin. «No seré tu instrumento». Con una furia salvaje, Isel disparó su última flecha contra Wewezin, apuntando esta vez no a su cuerpo, sino al corazón que él también deseaba. El impacto liberó una explosión de energía. Wewezin fue lanzado hacia atrás, envuelto en fuego azul. Las Tzitzimime chillaron, retrocediendo. Pero la caverna comenzó a colapsar. «¡Rápido! ¡Al corazón!», gritó Tochli. Citlali, temblando pero determinada, se acercó y colocó sus manos sobre la gema. Esta vez, no pidió nada. Solo entregó su ser, su fe, su amor por su gente. El corazón absorbió su energía, y entonces, estalló en un torrente de luz que desgarró la oscuridad. Cuando todo terminó, Wewezin había desaparecido. Las criaturas se disolvieron en ceniza. La pirámide, sin embargo, crujía amenazadoramente. No habían ganado del todo. Había solo un pequeño respiro antes de la batalla final. Desde las alturas de la pirámide, una nueva figura descendía lentamente, no Wewezin, no una simple Tzitzimime, sino la verdadera encarnación de Itzpapalotl, desatada y más poderosa que nunca. La reina de las estrellas caídas venía por ellos. Capítulo 7. La última luz. Con Wewezin destruido, pero con Itzpapalotl desatada en su forma más poderosa, Citlali, Tochli e Isel deben enfrentarse a la mismísima reina de las estrellas caídas. La última batalla por el destino del mundo ha comenzado. Un viento helado, cargado de polvo y cenizas, soplaba por las ruinas de la gran pirámide de Teotihuacán. La estructura temblaba, agrietándose bajo la presión de fuerzas que ningún humano debía presenciar. Desde el cielo gris y moribundo, descendía Itzpapalotl. Su presencia llenaba todo el espacio. Su cuerpo era una amalgama de huesos negros y alas de obsidiana,
cada movimiento de sus cuchillas dejando un rastro de chispas oscuras en el aire. Sus ojos, enormes y abrasadores, no mostraban compasión ni odio, solo hambre. Citlali, aún débil tras usar el corazón de obsidiana, se tambaleó al verla. Tochtli sostuvo su macuahuitl con ambas manos, aunque sabía que esa arma poco podría hacer contra un ser así. Isel, ensangrentada y con solo 2 flechas restantes, tensaba su arco con los dientes apretados. Ha llegado el final, dijo Itzpapalotl, su voz reverberando en el mismo suelo. ¿Cómo pretenden ustedes, hijos del polvo, detenerme? Ninguno respondió. No con palabras. Tochtli fue el primero en cargar. Con un rugido de desafío, se lanzó contra la diosa, su macuahuitl brillando con los restos de la energía solar que Citlali había liberado momentos antes. Itzpapalotl rió. Con un simple batir de alas, desvió su ataque y lanzó a Tochtli contra una pared de piedra, haciéndolo escupir sangre. ¡Tochtli!, gritó Citlali, corriendo hacia él. Pero Isel la detuvo, sujetándola del brazo. No podemos vencerla con fuerza, gritó. Debemos usar el corazón. El corazón de obsidiana, ahora partido en 3 fragmentos tras el estallido anterior, yacía en el suelo. Citlali lo entendió de inmediato. Debían reunir los fragmentos y ofrecer la última chispa de luz que aún quedaba en ellos. Mientras Itzpapalotl se regodeaba en su aparente victoria, Citlali e Isel corrieron, esquivando las ondas de oscuridad que la diosa lanzaba con sus alas. Cada movimiento era una danza mortal. Cada paso, un desafío al destino. Recogieron el primer fragmento, luego el segundo. Pero el tercero estaba justo a los pies de Itzpapalotl. ¿Creen poder escapar de la noche eterna?, preguntó la reina de las Tzitzimime, su voz como el canto de 1000 cuervos. Citlali, sin pensar, se lanzó hacia el fragmento. La garra de Itzpapalotl descendió sobre ella. Y entonces, Tochtli, herido pero no vencido, se interpuso. Recibió el golpe en su espalda. Un sonido horrendo, como ramas secas partiéndose, llenó el aire. Tochtli cayó de rodillas, jadeando, pero sonriendo. «Corre, Citlali», susurró. Con lágrimas cegando su visión, Citlali tomó el fragmento. Isel cubrió su retirada, disparando su última flecha. No para herir a Itzpapalotl, era inútil, sino para golpear un saliente de roca sobre su cabeza. Una lluvia de escombros cayó sobre la diosa, retrasándola apenas unos instantes. Instantes que serían decisivos. Citlali reunió los 3 fragmentos del corazón de obsidiana. Sintió la energía residual palpitando débilmente, como un corazón agonizante. Sabía lo que debía hacer. Sabía cuál era el último precio. Se arrodilló en el centro de la pirámide rota. Colocó los fragmentos alrededor de sí misma en un patrón antiguo, que parecía surgir de lo más profundo de su alma. Elevó sus manos al cielo plomizo. «Tonatiuh, señor del sol», murmuró. «Recibe mi luz. Recibe mi corazón. Haz que renazca el día». Itzpapalotl, furiosa, liberó un chillido que resquebrajó el aire mismo. Se lanzó hacia Citlali, una tormenta de garras y alas de obsidiana. Pero ya era tarde. Los fragmentos comenzaron a brillar. Primero suavemente. Luego con la fuerza de un amanecer. Una columna de luz dorada estalló desde la pirámide hacia el cielo, atravesando las nubes podridas. Itzpapalotl gritó, cubriéndose con sus alas inútilmente. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, polvo de estrellas llevadas por el viento. Las criaturas que aún vagaban se disolvieron como humo bajo el primer rayo verdadero del nuevo sol. Citlali sintió la luz llenarla, recorrerla, consumirla. No había dolor. Solo paz. Cerró los ojos. Pensó en su gente, en sus amigos, en la vida que defendía. Y sonrió. El mundo renacía. Aunque ella no vería ese amanecer. Cuando la luz se disipó, la pirámide estaba en ruinas. Solo quedaban Tochtli, de rodillas, e Isel, con lágrimas silenciosas surcando su rostro. Y en el horizonte, el sol, rojo y joven, ascendía sobre una tierra que, por fin, había vencido a la noche. Pero el precio de esa victoria aún debía ser honrado. Capítulo 8. La nueva aurora. Tras la batalla final, el sol ha renacido, pero la tierra y los corazones de los sobrevivientes llevan las cicatrices de la guerra. Tochtli e Isel deben honrar el sacrificio de Citlali y guiar el nacimiento de un nuevo ciclo. El primer amanecer después de la noche eterna era diferente. El sol, aún tímido, bañaba las ruinas de Teotihuacán con una luz dorada, como si acariciara las heridas de la tierra. Las piedras calientes, cubiertas de polvo y sangre, brillaban bajo sus rayos. El viento soplaba suave, llevándose el eco de los gritos, de la muerte, de la traición. La ciudad de los dioses,
aunque rota, estaba viva. Tochtli se arrodilló sobre el pedestal derrumbado donde Citlali había ofrecido su luz. Sus manos, temblorosas, recogieron el único resto que había quedado, un pequeño colgante de jade que ella siempre llevaba al cuello. Lo sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos. Una lágrima solitaria surcó su mejilla curtida. «Prometiste que veríamos el amanecer juntos», susurró. «Y lo lograste». A su lado, Isel guardaba silencio. No había palabras que pudieran reparar lo que se había roto en sus corazones. Pero había algo más fuerte que el dolor. Responsabilidad. Memoria. Días después, en el corazón de una Tenochtitlán maltrecha pero resistente, el pueblo se reunía. Sobre una plataforma improvisada, Tochtli, cubierto de vendas y cicatrices, se presentó ante su gente. Sostuvo el colgante de Citlali en alto. «Hoy vivimos gracias a una sola alma valiente», proclamó. Su nombre fue Citlali, hija de la tierra y del sol. Nunca olvidaremos su luz. El pueblo entero, con lágrimas en los ojos, se arrodilló. Se estableció una nueva tradición. Cada amanecer, durante los primeros rayos de luz, se dejaría una ofrenda de flores en lo alto de los templos, en honor a la joven que había vencido a las estrellas. Isel, sin decir adiós, dejó la ciudad al amanecer siguiente. Caminó sola, como siempre lo había hecho, pero con una diferencia. Esta vez, no huía. Llevaba consigo un arco nuevo y una promesa silenciosa: protegería al nuevo mundo que Citlali había salvado, en cada bosque, en cada río, en cada aldea olvidada. Ella sería la sombra que guardaría la luz. Tochtli, ahora líder espiritual de su gente, dedicó su vida a reconstruir no solo los templos y las casas, sino también la fe de su pueblo. Sabía que la oscuridad nunca desaparecía por completo. Pero mientras recordaran el sacrificio de Citlali, mientras celebraran cada amanecer como un regalo, el ciclo de la vida y la luz continuaría. Una noche, bajo un cielo limpio y lleno de estrellas, Tochtli subió al templo mayor reconstruido. Se sentó en silencio, observando la Vía Láctea. Y entre las estrellas, creyó ver una figura. Una joven de cabello negro trenzado, sonriendo, sus ojos brillando como el jade, sus manos extendidas hacia el nuevo sol. Citlali. La que venció a las estrellas. La que nunca sería olvidada. Sonriendo también, Tochtli cerró los ojos y susurró al viento: «Hasta siempre, hermana de luz». Y el amanecer, rojo y dorado, rompió el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo para todos. Fin de la historia.